Pero ¿qué sucede en una mala organización en las finanzas? Nos lleva a la ruina. Pero ¿qué sucede cuando hay reglas, hay orden, nos sometemos? Entonces comienza a tener sentido que podemos vivir sin estrés y estar sanos en esa parte. Así que, hermanos, las leyes, las reglas que se han establecido tienen ese propósito de tener una tendencia continua hacia el mal. Y Pablo dice, es nuestra mente, nuestro corazón es continuo hacia el mal. Bueno, Pablo dice, él está batallando con esto. De hecho, tuvimos algunas clases con el profesor doctor José Rodríguez, y Romanos es una de sus cartas predilectas. Bueno, también por ahí está Hebreos y alguna otra, pero el hermano Rodríguez nos dio varias clases acerca de esta carta. Es una carta muy tremenda. Y aquí en el capítulo 7 de Romanos, Pablo comienza a luchar con esa tendencia al mal. Él dice, sí, hay algo dentro de mí, en mis miembros, sí, yo sé lo que es bueno, sé lo que está bien, pero no lo hago el mal que no quiero. Eso es lo que hago. Vamos a leer este pasaje que está en Romanos capítulo 7, versículos 18 al 24, y dice estos versículos: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, aquí carne, podemos traducirlo, hay otras versiones de la Biblia que lo traducen como mi naturaleza carnal. Mi naturaleza carnal. Entonces dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, mi naturaleza carnal, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Noten entonces aquí a Pablo. Dice, soy un miserable, lo he intentado todo y nada me puede ayudar. He ido a terapias, he estado en seminarios, he leído libros de autoayuda, nada de eso realmente funciona. Hay algo en mis miembros, dentro de mí, que me mueve a hacer lo malo. Quiero liberarme de esto, quiero liberarme de este dominio del pecado. Bueno, entonces, él dice, ¿quién me va a liberar? Ahora, aquí Pablo dice, ¿quién? No está diciendo qué, no está hablando de cosas, está hablando de una persona. Y la respuesta la tenemos en Romanos capítulo 8, desde el versículo 1 en adelante. El versículo 1, Pablo comienza a descifrar y dice, gracias a Dios por Jesucristo, porque Él es el que me puede liberar. Así que la respuesta la tenemos en el capítulo 8 de Romanos. Primero, Pablo está viendo su miseria y dice, por más que he intentado, no logro hacer el bien, sino que me inclino hacia el mal, a dañar, a lastimar, a buscar mi propio ego, a buscar mis propios beneficios. Y dice Pablo, ¿quién me va a librar? Soy un miserable, estoy en un cuerpo de muerte. Pero entonces, en el capítulo 8 nos da la respuesta. El capítulo 8 de Romanos es un capítulo muy interesante. Estaba leyendo por ahí, cuando estaba haciendo alguna investigación de estos capítulos, y se les preguntó a doctores en teología, a hombres fuertes en el campo de la investigación de la hermenéutica bíblica, y les preguntaron, si tú estuvieras en una isla desierta y solamente tuvieras la oportunidad de tener un capítulo de la Biblia, ¿qué capítulo sería? Le pregunto a usted, ¿cuál sería su capítulo de la Biblia si estuviera en una isla desierta y solamente estuviera así? Bueno, a estos doctores les pregunto, a estos hombres que se meten de lleno a investigar la palabra de Dios, y ellos dijeron, me quedaría con el capítulo 8 de Romanos. Romanos 8 es el capítulo del Espíritu, el capítulo del Espíritu Santo. Así que el pastor ha estado hablando de nuestros artículos de fe, y en esta ocasión
queremos ver al Espíritu Santo en el capítulo 8 de Romanos. El Espíritu de Dios es el que me va a dar el poder y las fuerzas para que yo deje de estar luchando conmigo mismo y esa tendencia a hacer el mal. El Espíritu de Dios que viene a mi vida me va a dar la capacidad de tener dominio propio, de tener control en mi vida. Ahora, en el versículo 1, de Romanos capítulo 8, hay algunas cosas que podemos ver. Lo primero, ¿qué puedo hacer para que yo sea liberado de mí mismo? Porque a veces mi propia tendencia al mal, mi egoísmo, el pecado que mora en mí, me mueve hacia el mal. Lo primero que debo hacer es, si yo ya he conocido a Jesucristo y yo ya he tenido un encuentro personal con Cristo, entonces, hermanos, yo debo recordar que lo que Cristo hizo por mí. Así que ese es el punto de partida, lo que Cristo hizo por mí. ¿Qué es la salvación? ¿Cuáles son sus beneficios de la salvación? Muchas personas puede ser que sean salvas, pero no actúan como tal. No actúan como tal. Están sufriendo y están luchando como Pablo luchaba en Romanos capítulo 7. Y están luchando y dicen, ¿por qué tengo esta lucha constante que no puedo vencer? Y tal vez algunos luchan con vergüenza, con impulsos que ellos dicen no los puedo dominar, con miedo, con amargura, con inseguridad, y luchan con eso. El primer paso, hermanos, es que tengo que recordar todos los días lo que Cristo hizo por mí en la cruz.